Saludos amigas y amigos de Encima de la Noticia. Encima de la Noticia, que significa que nos situamos en un punto de vista para poder observar todas las aristas de los hechos, para poder verlo en una visión más completa y ser lo menos sesgados posible o no sesgados, ser de verdad, digamos, equidistantes en el análisis, ser imparciales. Eso es lo que intentamos. Bueno, ¿y de qué hablaremos en este Encima de la Noticia? No hay forma de no hablar de las reformas. De todas formas caemos en las reformas. ¿Y por qué hablo de las reformas y no de la reforma? Porque hay más de una. Hay una competencia entre reformas. ¿Cuál de ellas se hará primero? ¿A cuál de ellas acometerá primero el gobierno, que es el principal interesado, el que está proponiendo las reformas, aunque las reformas nos afectan a todos y cada uno y cada una de los dominicanos y dominicanas? ¿Y cuáles son las reformas que están planteadas en la discusión de la opinión pública y de los sectores activos de la sociedad dominicana? Bueno, todos las sabemos, creo, ¿verdad? Una de ellas, la que más produce comentarios, temores, es la reforma fiscal o la reforma tributaria. Bueno, hay términos, hay variaciones en esos términos, pero no nos vamos a meter en los tecnicismos. Para eso tendríamos que tener aquí un economista, que yo no soy economista. Nosotros los comunicadores, los creativos, lo que hacemos es leer mucho de muchas cosas para poder conversar de manera coherente. Sin embargo, cuando hay que ahondar en un tema, pues hay que recurrir a los especialistas. ¿Y qué es lo que dicen los especialistas con relación a lo que tiene que ver con la reforma fiscal, que es la que produce, la que crea más escarceos y más temores? Porque la historia de las reformas fiscales, lo hemos dicho acá, Encima de la Noticia, terminan cargando a los que menos pueden. Esa ha sido la historia hasta ahora. No estamos diciendo que esta reforma fiscal hará eso. De hecho, lo que tendría que hacer esta reforma fiscal es corregir las distorsiones de las anteriores reformas fiscales. Y quizás la primera pregunta que hay que hacerse: ¿para qué hacer una reforma fiscal? Evidentemente el gobierno necesita más ingresos, necesita más dinero, está en déficit, como cuando una familia gasta más que lo que produce, que lo que entra por sus ingresos a la casa, y está en un déficit, tiene que coger fiado, los fiados se ponen muy difíciles, llegan a situaciones inmanejables. Eso pasa en las familias, eso pasa en los estados también. Hay países que han caído en situaciones terribles. No es el caso de la República Dominicana, que, hay que decirlo, tenemos una de las economías más estables del continente y de gran parte del mundo. Es una cosa realmente que para los dominicanos y dominicanas debería ser, para todos y cada uno, ¿verdad?, debería ser motivo de orgullo, pero sabemos que hay una gran franja de dominicanos y dominicanas que no están recibiendo los beneficios de esa estabilidad económica, de ese crecimiento económico sostenido que ha tenido la República Dominicana durante tantos años. Entonces, ¿por qué la reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal, insisto, de parte del Estado, de parte del gobierno, viene porque necesita recaudar más para hacer frente a sus operaciones. Y bueno, gran parte del costo del gobierno viene por lo que se conoce como la deuda pública, la deuda, ¿verdad?, lo que se debe en la República Dominicana. Es decir, mucho de lo que se recauda en la República Dominicana va para pagar intereses de una deuda, como cuando una familia, vuelvo a poner el símil, cae en muchas deudas y lo que gana no le da ni siquiera para pagar los intereses completos de esa deuda, y la deuda comienza a crecer. Bueno, en la República Dominicana todavía parece que tenemos una deuda manejable, pero siempre está el peligro de que eso se nos vaya de las manos y la economía se vaya por la cañería, como ha pasado
en países incluso con economías más fuertes que la República Dominicana, como Argentina, que ha sido un desastre en las últimas décadas. Y eso produjo un fenómeno que muchos de ustedes habrán oído hablar, un fenómeno político que hay ahí que se llama Milei, que no es el tema de este programa, analizar lo que él plantea o cómo es él. No. Seguimos en reformas. Bueno, entonces se necesita, el Estado necesita más dinero para solventar sus gastos. Y aquí viene otro aspecto, el gasto. Porque muchos especialistas sostienen, y yo lo creo, que la República Dominicana tiene un Estado caro, demasiado costoso. La República Dominicana, para empezar, y aquí se empatan las reformas, es decir, si vamos a una reforma constitucional, habría que encarar el costo del Estado en esa reforma. Por ejemplo, ¿por dónde? Por las cámaras de diputados, para poner un ejemplo, no quiero decir que sea lo único, pero las cámaras legislativas. Nosotros tenemos más diputados que cualquier país grande del mundo. Diputados y diputadas, un número increíble, ¿verdad? Tengo que revisar el número, pero estamos un 100 y pico largo, ¿no? Creo que 168, una cosa increíble. Un país de 10 millones de habitantes, compárenlo con otros países, ustedes verán, es una cosa increíble. Senadores, tenemos 32, un paisito de 48,000 kilómetros cuadrados. Y ustedes saben el costo de sostener unas cámaras legislativas con esa cantidad tan grande de legisladores y con los privilegios que tienen. El costo es altísimo. Por eso hay gente que está planteando que en una eventual reforma fiscal habría que contemplar el gasto del Estado, y el gasto del Estado pasa por ese tipo de cosas, ¿verdad? Por tener una estructura supernumeraria, sin contar la duplicidad de oficinas, sin contar cosas que la gente dice son innecesarias. Bueno, para poner otra vez, traer el ejemplo de Argentina, que está en una situación bastante difícil, el presidente de allá eliminó varios ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer lo eliminó. Yo no estoy diciendo que deba hacerse aquí. Estoy diciendo que reducir gastos implicaría una reforma, digamos, fiscal. Debería incluir la reducción del gasto burocrático del Estado, la reducción de los costos de gestión del Estado, para que seamos justos. Porque si no, bueno, si el Estado se queda con el mismo nivel de gasto, lo que va a pasar es que nunca va a sobrar dinero, siempre vamos a estar en déficit, porque el Estado lo que está haciendo es creciendo. Todavía por ahí hay diputados y senadores proponiendo la creación de nuevos municipios. Ustedes saben el costo que representa para el Estado cada vez que se crea un nuevo municipio, o que se crea una nueva oficina, una nueva comisión de estudio especializada, estructuras en el extranjero, una oficina, bueno, se habla de una oficina de proconsumidor en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Todo ese tipo de cosas hay que planteársela. El gasto del Estado, que es caro, es muy caro. Entonces, eso tendría que entrar en el ámbito de una verdadera reforma fiscal integral. Otro aspecto que se está hablando con relación a la reforma es de dónde van a sacar el dinero, cómo obtener el Estado más dinero. Bueno, a través de más impuestos. Hay contradicciones ahí. Hay un ámbito que a mí me interesa mucho, que tiene que ver, bueno, nos interesa a todos, que a mí, a todos y a todas, tiene que ver con el tema de las micro y pequeñas empresas. Señores, en la República Dominicana hay más de 400,000 micro y pequeñas empresas. Creo que 470,000 exactamente y algo. Pero la gran mayoría no está registrada. La gran mayoría son informales y crean muchísimos empleos. Y mucha gente la ve golosamente. Por ahí podemos entrar y recaudar mucho si se formalizan esas empresas. Pero la forma en que opera el sistema impositivo de la República Dominicana para esas empresas sería terrible.
O sea, primero habría que hacer una reforma. En esa reforma fiscal tributaria habría que reformar también la estructura impositiva y la forma en que se gestionan. Porque tal parecería que el estamento impositivo del país es un policía, un perseguidor de los productores y las productoras en la República Dominicana. Yo tengo causas personales con relación a eso. Nosotros creamos una empresa en el 2005 y fruto del manejo de esa estructura financiera, es más, el Estado, yo lo digo aquí responsablemente, el Estado a nosotros a través de esa estructura nos terminó debiendo, o sea, dinero que nosotros le pagamos de más y que no pudimos recuperar, más de 10 millones de pesos, lo que descapitalizó nuestra empresa. Para mí yo lo tipifico no porque sea un caso mío, sino porque representa miles, cientos de miles de casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sector informal de la economía que le da comida y vida a una franja enorme de la población, ¿verdad? Y entonces que de repente en la ambición de recaudar más, se le carguen impuestos y vamos a normalizarla y entonces se produzcan quiebras masivas. ¿Por qué? Bueno, puede ser por el nivel de impuesto o puede ser por la forma de gestión del impuesto. Menos mal que se está pensando, hay gente que está planteando, por ejemplo, si se formalizan esas empresas, crear una especie de tributo único, de un impuesto único y bastante fácil, que no tengan que hacer declaraciones y todo eso. Eso para recaudar más. Ahora, ¿qué beneficio van a tener esas empresas de esa recaudación? Si yo te pago impuestos, ¿qué tú me das a cambio? ¿Qué tú me das a cambio? Porque tú tendrías que devolverme a cambio un sistema de seguridad social que a mí no me obligue a morirme porque no tengo dinero para pagar mi salud, porque la cobertura que tengo no me da. Entonces, no es tan fácil. Y la sociedad dominicana tiene que empoderarse con relación a eso. No puede estar en silencio. Los dominicanos y dominicanos no podemos permanecer en silencio. No decimos que hay mala intención de parte del gobierno o de ningún sector en la reforma fiscal, que es necesaria. Es inaplazable porque como vamos es imposible. Pero, ¿qué reforma fiscal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No es que no sea necesaria. Es necesaria. Es inaplazable. Hay que hacerlo. Pero el otro aspecto, por ejemplo, y ya dije lo de las micro y pequeñas empresas, ese sector informal de la economía enorme que representa alrededor del 60% de los empleos en la República Dominicana, empleos también informales, ¿verdad? Que si nosotros vamos ahora a lo que tendría que ser un proceso de registro de todas esas empresas, ¿por qué querrían registrarse? ¿Por qué alguien querría registrarse con el sistema actual impositivo de la República Dominicana? ¿Por qué alguien querría registrarse con el sistema impositivo actual de la República Dominicana? ¿Qué beneficio tiene? ¿Por qué querrían registrarse estas micro y pequeñas empresas? Si es que muchas veces se la ponen en China. A nosotros no la pudieron en China, no, en Siberia. En Siberia. Entonces hay que revisar, en la reforma fiscal, hay que revisar la estructura impositiva de la República Dominicana. Una de las grandes sorpresas que yo me llevé como socio de una empresa en la República, y eso persiste, eso tendría que ir en una discusión, lo que voy a explicar, persiste, tendría que ir a una discusión en una eventual reforma fiscal. Me refiero a lo siguiente. Ustedes sabían, creo que lo saben los que son socios de empresas, que si tu empresa, la empresa de la que tú eres socio, tiene ganancias por 5 millones de pesos en el año, y esa empresa decide liquidar darle liquidación, porque esa es la forma en que los socios reciben sus ingresos, liquidar de las ganancias una parte, otra parte para el crecimiento de la empresa, pero vamos a decir que de 5 millones deciden, vamos a repartir entre los socios 3 millones. Ustedes saben que en la declaración de la empresa del año, la empresa tiene que pagar el 28% de impuestos sobre la renta cuando hace esa declaración. Pero cuando a mí como socio me dan mi parte, yo también tengo que pagar el 28%. Entonces, cuando aquí se habla de que la presión tributaria es baja, yo digo, ¿pero cómo que es baja? Si resulta que yo como socio de una empresa
mi empresa declara y paga un 28% de impuestos sobre la renta y después cuando me pagan mis impuestos me quitan otro 28%. Entonces realmente estoy pagando un 56% de lo que yo gestioné, de lo que yo trabajé al Estado. Ese tipo de cosas tiene que ir. O por ejemplo, la proyección del anticipo, que a muchas empresas, nosotros lo vivimos, en una proyección equivocada de un año, nos pusieron a pagar 285,000 pesos mensuales de anticipo. Una empresa pequeña, éramos una pequeña empresa. Nos descapitalizaron, nos descapitalizamos. Todo ese tipo de cosas tiene que ir en una reforma fiscal, porque hay una teoría interesante que la subida de impuestos no necesariamente implica más recaudaciones, implica más evasiones. ¿Y ustedes saben de cuánto es la evasión fiscal en la República Dominicana? Bueno, hay varios estudios, pero hay un estudio que dice que anda por el 46%. Es decir, de cada 100 pesos que el Estado debería recaudar, se evade 46 pesos. ¿Por qué? Bueno, por los mecanismos de recaudación que tiene el Estado. Los mecanismos, eso por un lado. Pero también hay un espíritu de evasión. Puede ser. ¿Por qué? Habría que revisar cómo los contribuyentes se sienten frente al Estado. No es que el contribuyente sea necesariamente irresponsable. Tiene que ver con el hecho de que muchas veces la presión que se ejerce sobre las empresas es terrible. Ustedes saben, por ejemplo, que hay empresas, hay que reportar los ITEVI, por ejemplo. Los ITEVI hay que reportarlo cada mes. Pero cuando usted factura, desde que usted factura, usted tiene que pagar los ITEVI al Estado, a la DGI. Ajá. ¿Y cuándo usted va a cobrar ese ITEVI? Cuando usted factura. Ustedes sabían que en la mayoría de los casos, una empresa que tenga un cliente que le paga a 30 días, es un premio que tiene. La gran mayoría de las empresas reciben los pagos a 60 y más o menos ahí, pero 90 días y hasta más. Si una empresa tiene que dependerse de su capital para pagar los ITEVI por adelantado, pero además el anticipo por adelantado, usted sabe que todo eso puede llevar a la quiebra a una empresa. Es la quiebra. Entonces, todas estas cosas tienen que estar en discusión. El otro aspecto de la reforma fiscal son las exenciones. Bueno, las exenciones no son para los pequeños aquí. Las exenciones son para las grandes empresas. Y yo sé que hay un tema con relación a las exenciones que es de doble filo. Es decir, las exenciones realmente son incentivos que da el Estado a determinado tipo de empresa para que se instalen y provean al país de algunos beneficios. Y el ejemplo más claro siempre es el de la zona franca. ¿Por qué zona franca? Porque la zona franca es un régimen, están acogidas a un régimen tributario especial que es una forma como, vamos a decir, un 2 por 1. Usted dice, usted da un beneficio para que la gente te compre. En este caso, el Estado le da un beneficio para que ellas se instalen. A cambio, la República Dominicana tiene empleos. En una proyección debería tener, digamos, el beneficio de tener una mano de obra cualificada cada vez mejor. Y sé que aquí en la República Dominicana, en las empresas de zona franca, sobre todo cuando han entrado las empresas tecnológicas, se ha ido cualificando la mano de obra de los dominicanos. Y eso es importante. Sabemos de países que empezaron con el sistema de zona franca y aprovecharon eso para el fortalecimiento de su industria nacional, para el fortalecimiento de su mano de obra nacional y por supuesto de su industria. Pero, por ejemplo, esas exenciones grandes hay que revisarlas. Y ya dijimos que tendría que revisarse el gasto del Estado, ¿verdad? Pero a lo mejor en la política de querer recaudar efectivamente lo que el Estado debe recaudar, quizás más que subir impuestos habría que bajar. Porque es preferible bajar impuestos y que se recaude el 100% y no subir y que esa evasión suba al 50% o quizás más. Porque mientras más altos son los impuestos y la gente se siente menos representada por la gente que recibe esos impuestos, porque quizás no está conforme con el gasto,
entonces la evasión va a crecer. Y si aplicamos demasiado impuesto a sectores como las micro y pequeñas empresas, ¿verdad?, que informales, y la vamos a perseguir como policía, nos daríamos un tiro en el pie, como dicen. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que los dominicanos y las dominicanas de a pie estemos conscientes, ¿no? Esto no es solamente para los economistas. Los economistas hablan técnico muy bien para que nos orienten y todo eso, pero es que esto nos afecta en el día a día. Nos afecta en el desempeño de nuestras estructuras de producción, nos afecta en términos de nuestro trabajo, nos afecta en términos de nuestros gastos, nos afecta en términos de la calidad de vida. Entonces la pregunta, ¿para qué es la reforma fiscal? ¿Para tener más dinero, para gastar más, o es para eficientizar, ¿verdad?, la gestión del Estado y darnos una mejor calidad de vida? Esas son preguntas que tenemos que hacernos y estar muy pendientes de qué es lo que se va a colar en esa reforma fiscal. Todavía no hay nada definitivo, son conjeturas, ¿verdad? Pero no hay nada que se sepa por dónde viene porque no se ha presentado la reforma. Pero hay que estar alerta para saber qué tipo de reforma fiscal o reforma constitucional, que es la otra reforma, vamos a tener en la República Dominicana. Alerta, dominicanos y dominicanas. No hay forma de escapar de la reforma.